Buen día. En este video vamos a ver cómo crear la base de datos para nuestra bibliografía o fuentes de información en Word. ¿Sí? En la descripción de este video les voy a dejar los pasos que Microsoft Office recomienda para agregar citas en el documento. Dice textualmente que Word le permite agregar citas fácilmente cuando escriba en un documento en el que necesita citar sus fuentes, por ejemplo, un documento de investigación. Las citas se pueden agregar en diversos formatos como APA, el Chicago, etcétera, ¿sí? Para después crear una cita, más bien para crear una bibliografía de las fuentes que empleó para escribir en su documento. Muy bien. Vamos a hacerlo. Aquí están toda la información y vamos a empezar. Bien, primero tenemos que ubicar en dónde vamos a agregar las fuentes de información. Vamos a ubicar todos el menú referencias, ¿sí? Y en el apartado de citas y bibliografía hay una opción que dice administrar fuentes, ¿sí? Muy bien. El estilo, aquí dice los formatos que les va diciendo o les comenté al principio del video, ¿sí? Y aquí en bibliografía les va mostrando las estructuras de acuerdo al formato APA, bibliografía, referencias y trabajos citados, que es lo que vamos a estar utilizando para crear nuestros antecedentes en nuestro proyecto. Y las referencias, generalmente vamos a utilizar pues, sitios web, pues básicamente va a ser pues lo que veré al final del documento. Bien, ¿cómo lo creamos? ¿Sí? Primero, vamos a ir a administrar fuentes, ¿sí? Y vamos a ir agregando todos las referencias o o las fuentes de información que vayamos consultando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ya sea, vamos a dar clic en el botón nuevo, el siguiente paso. Y aquí en tipo de fuente, vamos a cerrar si es un libro, una sección del libro, un artículo de revista, un artículo de periódico, etcétera. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a utilizar para nuestro proyecto generalmente sitio web o documento de sitio. Los documentos de sitio son, por ejemplo, los de Google Books, Google Libros, los del documento de tipo, este, ¿cómo se les llama? Esas informaciones, los de Slideshare, por ejemplo, estos, perdón, disculpen. Y bueno, no sé, en este caso aquí vemos los de Slideshare, son documentos que podemos citar, ¿vieron? Y bueno, continuamos. Bueno, vamos a ir agregando información. Ya que tenemos creada esta opción de crear fuente, lo que vamos a hacer es ir consultando o agregando. Por ejemplo, aquí tenemos un blog en la cual nos dice la fecha de publicación y quién es el autor de ese blog, ¿sí? Y toda la información. Aquí tenemos otra página en la cual pues es de un sitio web, pero no tiene lo que es pues un autor en sí, sino es un tipo corporativo. ¿Sí? Aquí de hecho aquí dice derechos reservados de normas APA. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a agregarlo. Por ejemplo, vamos a agregar primero el sitio web. Y en este caso vamos a agregar el blog, que es el de Jorge Leal, por ejemplo. Sí, que es este. Inició José Pérez Leal, perdón. ¿Sí? Aquí le ponemos el nombre del sitio. El nombre del sitio se llama Asesoría, ¿sí? Y Trabajos de Grado. El año, por ejemplo, pues el año, en este caso vamos a poner la fecha en que fue publicado. En dado caso que no lo encontremos, pues ponemos la fecha de consulta. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá diciembre, día 16. Y la URL es la dirección web completa, que comienza en este caso con https, diagonal, asesorías, etcétera.
¿de acuerdo? Y aquí lo ponemos, ¿sí? En algunos casos, nosotros aquí en nombre del sitio, si no está el título del documento como en este blog, podremos poner el nombre del sitio. En este caso, asesorías tesis 1960.blogspot. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá para que se den una idea. Ya sea este o este. Ya tenemos la estructura y ya ahí le damos a aceptar. ¿Sí? Para eso le damos a cerrar. Aquí ya nos da toda la información. ¿Ya vieron? Bien, en este caso vamos aquí de cerrar y aparentemente no pasa nada. ¿Sí? Para agregar, por ejemplo, ya sea que nosotros agreguemos bibliografía o agreguemos lo que es las referencias o agreguemos los trabajos citados. ¿De acuerdo? Ahora, algo muy práctico de esto es que nosotros podemos ir agregando más datos, más fuentes de información. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente nos vamos otra vez a administrador de fuentes, le damos nuevo y agarramos, por ejemplo, no sé, documento en sitio. Vamos a agarrar el sitio web otra vez y vamos a agregar este, ¿sí? El que dice normas APA. Muy bien. En ese caso, vamos a copiar la dirección. Por ejemplo, voy a poner la URL primero, ¿sí? En este caso es un autor corporativo y es normas APA, ¿sí? Normas APA. El nombre del sitio, pues es normasapa.net, ¿sí? Y el año, si observan, no tiene año de publicación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar la fecha de consulta, en este caso 2019, octubre, ¿sí? Y día primero. Ya lo dejamos así, con esta información es más importante. No es necesario poner más. Si ustedes quieren poner más campos, le dan a habilitar más campos y ustedes ya le van poniendo o agregando lo que ustedes consideren, ¿de acuerdo? Vamos a darle a aceptar y fíjense que aquí ya se agregó. Si lo quiero agregar, por ejemplo, acá, simplemente le doy pues copiar. Dense cuenta que aquí en la lista actual, por ejemplo, es lo que va a aparecer en esta parte. Voy a darle a aceptar y voy a actualizar la tabla. Ponerle un clic acá, actualizar. Ya vieron, solito se actualizó en este caso. Y así sucesivamente. Así es como vamos agregando nuestras fuentes de información. Y eso lo podemos pues agregar hasta el final del documento. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero les haya servido este video para hacer su bibliografía. Recuerden, libros consultados, referencia de sitio web que ustedes van a hacer para su proyecto, y los trabajos citados es cuando ustedes ponen un texto y hacen la referencia. En el otro video vamos a ver cómo insertar nota al pie. Muy bien, sería todo. Hasta la próxima.